Perfecto. Perfecto. Vale, vale. Ajá, Entonces, entonces, démosle. cubierto, cubierto. Sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Sí? Vale, pues muy buenas tardes. De verdad es un gusto que estén aquí en este pequeño episodio de Diálogos por la Libertad desde México para hablar acerca de un tema relevante que son estos procesos culturales en América Latina, ¿no? Y esta tarde, esta noche, tarde para mí todavía, noche para ustedes, vamos a hablar acerca de este tema que no hemos podido hablar acá en México y que se ha venido desarrollando desde el mes de enero, ¿no? O sea, esta intervención, este proceso que de verdad ha marcado a todo un país y a Latinoamérica porque ha involucrado a varios países, ¿no? Dentro de lo que son los límites territoriales de México también se ha hablado mucho de este tema. Aquí tenemos bastante migración venezolana, tenemos bastante migración en sí de toda Latinoamérica y mis vecinos son venezolanos y obviamente el contexto que ellos manejan pues es muy distinto y siempre se dan este tipo de charlas para poder desarrollarse en el día a día, porque quieran o no, pues terminan afectando las vidas cotidianas tanto desde allá como desde acá, ¿no? Por estas familias, esta migración, el trabajo, la escuela, las relaciones, todo. Y entonces, para eso, hemos convocado esta reunión, a esta mesa redonda, que si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues también puede hacerlo, levanta la mano y sin problema aceptamos su participación. Pero aquí hay personas expertas en la materia que están más involucradas en estos temas y me gustaría que ellos empezaran. Vamos a hacer una serie de preguntas que se han desarrollado desde este lado para que nos puedan contextualizar en todo, pues lo que más pueda, ¿no? Porque la información sabemos que es mucha, sabemos que también hay mucha desinformación y lo que trataremos de hacer aquí, pues es asentar estas bases, es sintetizar, no menospreciar las participaciones con la sintetización, sino vamos al grano, ¿no? Vamos al punto, vamos a hablar de lo que de verdad necesitamos hablar para entender todo el contexto. Entonces, aquí tenemos a Roimer Rivas, tenemos bueno, Roimer forma parte del equipo de Contrapoder. Es un espacio desde donde coordina la publicación de artículos desde una lupa anarcocapitalista. Eso es muy interesante. Estos temas acá en México, pues casi no se hablan porque saben que la corriente, que la ideología acá en México es totalmente contraria. Entonces, pues, hablar de esto es muy importante. Wilmer es autor de una corriente en desarrollo a la que le llama creativismo filosófico. Es bastante escéptico con todo lo que gira en torno al MCM. Entonces, Reimer, bienvenido, de verdad. ¿A quién más tenemos por acá? Daniel, ¿a quién más tenemos por acá de nuestros Tenemos invitados? esta Andrea Ruiz, que es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos también a Rob Túa, que fue coordinador nacional del occidente de Venezuela, conectado con nosotros. Todavía nos está faltando Génesis, que también es egresada de la Universidad Central de Venezuela, pero ya habíamos conversado que las dificultades energéticas siguen siendo una realidad en Venezuela y esperemos que para finales de año ya se hayan subsanado. Pero bueno, bienvenida Andrea, bienvenido Rob, otra vez Roymer, y gracias por la invitación César, qué interesante que hablemos de esto contigo y bueno, también gracias por el interés, incluso por sostener la actividad, porque de hecho hay otros coordinadores que tenían eventos con líderes de México y bueno, justamente el contexto nacional que ustedes atraviesan hizo que se retrasaran un poco algunas agendas, pero qué útil que estemos por acá y que, bueno, sea un espacio para agilizar todo este contexto y que espero que se pueda replicar la semana que viene según lo último que conversamos. Pero bueno, nos irás contando ya en el transcurso de la sesión. Claro, claro que sí. Vamos a tratar de darle continuidad porque precisamente esto está planeado para dos sesiones, ¿no? Una ida y una vuelta. Entonces, el día de hoy
vamos a hablar un poco del antes y hasta el momento inmediato de la intervención estadounidense en Venezuela, ¿no? El objetivo principal de esta sesión, pues, es eso, explorar los factores estructurales y contextuales que llevaron a la intervención estadounidense, incluyendo algunos antecedentes políticos, institucionales, económicos y de relaciones internacionales. Entonces, yo les comentaba, tenemos una serie de preguntas acá. Voy a hacer preguntas al aire y ustedes, por favor, de manera global, sintetizada. Claro que si quieren profundizar, pues adelante. Nada más que vamos a hacerlo igual por el tiempo, pues un poco rápido, ¿no? Entonces, miren, una de estas preguntas es cómo, desde Venezuela, cómo se caracteriza el régimen venezolano hasta antes de enero del 2026. Esto en términos de su tipo de autoritarismo o sostenibilidad institucional, ¿no? Y de ahí, ¿cuáles fueron esos indicadores como señales de crisis profunda antes de la intervención? O sea, ¿qué es lo que pasaba antes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué situación tenía? ¿Cuál era el contexto de Venezuela hasta antes de esta intervención estadounidense? Vale, Roimer, si quieres hago un abrebocas y después complementas con lo necesario. Sí, porque voy a empezar es con lo más básico. Bueno, César, el contexto en realidad era extremadamente complejo. Creo que lo conversamos con más profundidad cuando nos encontramos en agosto justamente. Y es porque desde las elecciones presidenciales del 2024, del 28 de julio del 2024, las características de la represión en Venezuela empezaron a mutar a unos extremos quizás o unos puntos más álgidos que en años anteriores. Empezamos a notar cómo el activismo no solamente político, sino también de la sociedad civil, de los activistas de las ONG, empezó a menguar a través del tiempo por el riesgo que implicaba hacer cualquier clase de manifestación cívica, porque no se trataba solamente de un tema de una corriente ideológica, de que alguien se identificara a lo mejor con la oposición de Venezuela, se trataba del hecho de que cualquier chispa de disidencia, quizás de formación o de algún trabajo que involucre, la calle como tal, pues era algo que encendía las alarmas del régimen. Empezamos a notar cómo los activistas políticos también empiezan a perder un poco ese foco público o esas interacciones con los medios de comunicación, que si bien ya conocemos que históricamente en Venezuela se han cerrado muchos medios de comunicación a nivel de radio, televisión y también de prensa digital, los activistas políticos empezaron a perder espacios que hasta julio del 2024 todavía existían. Entonces vemos una especie de cierre, o sea, aún mayor después de esta fecha, del espacio de lo que se refiere a la comunicación por aire y cómo entonces eso de algún modo se refleja también en un ambiente de terror psicológico sobre todo, porque uno de los sostenes o de las estrategias represivas del régimen más valiosas en los últimos años o que les han permitido sostenerse en el poder es justamente gobernar a través del miedo. Se trata de lo que implica para un activista que participa en cualquiera de estas manifestaciones de liderazgo, entender que por decir algo en un momento equivocado puede, por ejemplo, ser detenido sin un debido proceso, su casa puede ser allanada, como se vio, quizás el caso más famoso fue el de Mario Oropesa, que es activista de Ladies of Liberty y también del partido 20 Venezuela. A María la detuvieron en su casa, entraron a su casa oficiales del régimen y no tenían una orden de arresto ni tampoco tenían una orden de allanamiento para poder entrar a su casa. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Constitución de Venezuela fue hecho completamente a un lado. Además de eso, no tienes acceso a una defensa privada, entiendes que tampoco sabes a qué centro de reclusión te van a llevar, porque, por ejemplo, María es del Estado portugués, es del occidente del país, y ella fue llevada hasta el Helicoide, que es el centro de tortura más famoso de América Latina, quizás el único con sus características. Y bueno, o sea, internamente pueden pasar hasta 3 meses sin que tus familiares sepan si sigues con vida, sin que tus familiares sepan si estás recibiendo comida, sin que tus familiares sepan si estás recibiendo tratamiento médico, porque muchos de los detenidos, te puedo conversar, por ejemplo, el caso de la exdiputada de la Asamblea del 2015, Dinora Hernández. Ella es de mi estado, es también del partido 20 Venezuela. Dinora fue detenida en Caracas, tiene un tratamiento para el hipertiroidismo y también porque padece de la tensión y el tratamiento, digamos que
luego, cuando sus familiares logran hablar con ella, él también fue detenida en 2024, se enteran de que pasó más de 3 meses sin recibir el tratamiento que necesitaba. Entonces, o sea, vemos cómo su estado de salud antes de la detención y después de la detención fue decayendo. Afortunadamente fue liberada en enero de este año. Pero a lo que voy con todo esto es que estas características de lo que implica, otra vez, estar en Venezuela, saber que eso te puede pasar, independientemente de que, por ejemplo, no hayas participado en las elecciones, de que no te guste María Corina Machado, de que, no sé, de que a lo mejor hagas un comunicado en contra, no sé, de alguna postura de Edmundo González Urrutia, nada de eso te garantizaba que no pudiese ser detenido, porque nosotros siempre hablamos de que las detenciones respondían a unas características de arbitrariedad por una suerte de efecto de puerta giratoria, mientras que por alguna negociación se daba una liberación, veíamos como en otros estados y por cada liberado habían 3 nuevos detenidos. Entonces tuvimos cifras muy importantes de más de 1.000 presos políticos, entre ellos militares, personas de la sociedad civil, una madre embarazada que dio a luz estando detenida y que apenas fue liberada en el transcurso de este mes, o sea, dio a luz dentro de las prisiones y a tercera edad. O sea, esto no era excluyente de ninguna forma, no había nada que atenuara la clase de trato que vas a recibir, que como se ha caracterizado en muchos foros de derechos humanos, así se corresponde desde enero se encargue de pulir esa parte. Yo diría que lo más peligroso no es solamente el riesgo de que te detengan porque haces activismo, independientemente de dónde lo hagas. Se trata del riesgo de que puedes ser detenido incluso si no haces activismo, porque muchos de los detenidos postelectorales de las elecciones del 28 de julio eran jóvenes, adultos y niños que estaban en la calle mientras que la Guardia Nacional o algún cuerpo represivo del Estado hacía redadas, los detenían y no fueron liberados, sino, por ejemplo, muchos de ellos hasta enero de este año. Entonces, no tienen un historial delictivo, no tienen un historial ni siquiera caracterizado por ninguna clase de participación política, no tienen un historial que los vincula a ninguna ONG y sin embargo estaban detrás de unos barrotes en Venezuela. Otra cosa que de hecho es sumamente preocupante y se ha denunciado públicamente en varios espacios internacionales es que el régimen también empieza a cuidar un poco más las formas cuando abren centros de tortura clandestinos y centros de reclusión clandestinos. Actualmente hay algunas cifras, por ejemplo, que arrojan que mi estado, que es un estado pequeño y rural, se llama Yaracuy, probablemente de los menos importantes económicamente y demográficamente hablando del país, tiene alrededor de 5 centros de tortura clandestinos. Y oye, eso es algo de lo que ni siquiera yo mismo estaba enterado, a pesar de que siempre me estoy documentando sobre lo que pasa en mi país. Entonces, a lo que voy con esta contextualización es que la gravedad es tal que la sociedad civil reconoció que el riesgo era para todos, que no era solo para los políticos, y allí entendemos por qué ya no habían ruedas de prensa, por qué ya no habían concentraciones, por qué no había manifestaciones pacíficas, por qué Es Libertad migra su activismo casi completamente a la web y sin caras humanas. O sea, todas esas consideraciones son muy importantes. Y no vemos un cambio de esa situación sino hasta después de la madrugada del 3 de enero, y bueno, que es donde justamente creo que los chicos pueden comentar mejor todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 meses. Claro, gracias, Dan. No, es que estamos hablando de una total transgresión al famosísimo Estado de Derecho, que luego ni siquiera existe, y una violación totalmente a los derechos humanos, ¿no? O sea, es inimaginable. O sea, yo lo comparo, todo lo que tú me dices, lo comparo con el estado actual del Estado mexicano, y o sea, sabemos que en cualquier país hablar de activismo, levantar la voz implica ciertos riesgos, ¿no? Pero creo que en Venezuela sí cayeron en este extremismo en donde podían hacer lo que quisieran sin repercusión alguna, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor esencial para llevar a los hechos del 3 de enero. Levantaron la mano a Andrea. ¿Quién levantó la mano? ¿Roymer? No sé quién la levantó, pero voy a hacer un inciso rápidamente. Yo, Adelante. Son al menos 6 centros de tortura en Yaracuy, Daniel. Y de hecho hay más bueno, creo que escuché 4, y hay más de 90 en todo el país certificados. Es decir, lo que pueden que haya más que evidentemente no, de la que no sepamos nada. Pero hay al menos unos 90 repartidos en todo el país. Paso Ay, la palabra, Andrea, di lo que vas a es decir. increíble estas cifras que nos da Roymer. O sea, Andrea, adelante, por favor.
Yo quería añadirte que además de eso, en el proceso post-electoral, post-elecciones de 2024, se hizo también la famosa Operación Tuntún, en donde muchas personas que simplemente por publicar el descontento o hacer un comentario o no estar de acuerdo con el gobierno en redes sociales se lo podían llevar, o sea, le caían a su casa, se lo llevaban a medianoche y desaparecía, y nadie sabía a qué centro de tortura se lo llevaba. Incluso el foro penal dijo que hasta la ley de amnistía que se aprobó, había aproximadamente 900, casi 900 presos políticos. Entonces es una cantidad demasiado grande y la ley de amnistía no abarca todos los casos. Es una ley de amnistía que va parcializada y que no aplica a todos los políticos ni a todos los que salimos a las calles a protestar. O sea, es acondicionada a favor de este gobierno. Entonces, no solo es cuestión de represión, sino que incluso está lo que es la inteligencia, el G cubano, aquí en Venezuela, que se encarga también de espiar y servir como espía para sostener este régimen venezolano que amedrentan a los civiles que salen a protestar, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso de represión muy fuerte. Entonces, contra un gobierno así, que además tiene todas las instituciones del sector público, ¿cómo combates tú eso? Sí, es que estamos hablando ya de un totalitarismo muy marcado, ¿no? O sea, el Estado paternalista cubre todo y tiene a todas las instituciones de su lado. Entonces es imposible que como sociedad civil, como organizaciones, puedan levantar la voz sin tener alguna repercusión de manera inmediata, ¿no? Y, o sea, vean la situación que se estaba desarrollando. Reimer, adelante. Sí, algunos incisos, a ver, respondiendo directamente a la pregunta de cuál es el contexto antes del 3 de enero, ¿no? Eh, Como estoy escuchando que dicen que están metiendo presos o han metido presos, evidentemente, a las personas que se han opuesto al Estado, creo que el problema es mucho más allá de eso, porque nos encontramos también con personas que han caído presos, pero simplemente porque a un vecino le cayó mal y ese vecino tenía un contacto con un agente del chavismo, por ejemplo, y lo mandó a meter preso por motivos cuales sean. Ya no directamente por oponerse al Estado, sino simplemente personas que tienen conexiones con el Estado que van y arremeten en contra de quienes no les cae bien. Entonces, o sea, nos encontramos en un contexto también donde la misma cierta población minoritaria ha aprovechado sus conexiones con el Estado para arremeter y también ayudar al mismo Estado a controlar a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso, no diría que es un totalitarismo, porque ya, o sea, a nivel Y técnico, Venezuela no es un totalitarismo, pero, pero sí es un autoritarismo con muchas vertientes o con muchas aplicaciones y con tendencia hacia el totalitarismo. Un régimen estatista criminal, evidentemente, dominado por un grupo delincuencial que tiene, evidentemente, también el control de las armas, tanto formal con el ejército venezolano como informal con muchos grupos de criminales y paraestatales que no tienen, de las cuales ellos también tienen el control y que en la práctica funcionan como una mafia que arremeten en contra de todo aquel que para ellos represente un problema o simplemente también por maldad. O sea, estamos hablando también de que por mero gozo y por mero disfrute arremeten en contra de ciertas personas. Entonces ahí tú ves también, puedes dimensionar el nivel de maldad en el que nos encontramos en Venezuela, ¿no? Claro, lo dimensiono y es bastante, o sea, es impensable, ¿no? Es inimaginable ese nivel. Daniel, Ah, sí, no, era también para aportar a lo mismo que decía Roimer. Por lo menos hay una postura que me gustaba mucho de unos politólogos de una ONG que se llama Foro Permanente de Juventudes, en las que ellos plasmaban un antes y un después en la forma de las características políticas de la dictadura en Venezuela antes y después de las elecciones presidenciales. Ellos mencionaban que las características, al menos las más generales, porque también la dictadura en Venezuela tiene características únicas más allá de lo que comparten en común, por ejemplo, con regímenes como el de Nicaragua o el de Cuba, ellos mencionaban que antes de las elecciones del 28 de julio podíamos hablar de una suerte de autoritarismo más bien hegemónico,
mientras que luego de las elecciones del 28 de julio, cuando aumenta la represión, viene toda esta persecución, incluidos miembros de la sociedad civil detenidos, entonces hablamos de un autoritarismo pretotalitario, porque como dice Roimer, las vertientes, o sea, eran muchas, pero no termina de ser el totalitarismo, no sé, de la Alemania nazi, por ejemplo. Entonces, es grave, es muy grave, por supuesto, nos habla de que en lugar de mejorar la situación empeoró, pero es una característica bien curiosa. Y hay una aplicación, pero no es la plataforma Patria, Andrea, hay una aplicación que lanzó el régimen el año pasado, que justamente tenía por fin, le hicieron mucha publicidad, incentivar a los chavistas, o sea, las personas que todavía ideológicamente se sienten afines al sistema, a que denunciaran a los vecinos que formaran parte de actividades fascistas, como, bueno, toda la izquierda llama a todo lo que no les corresponde a ellos, pero era algo muy general y es lo que dice Romer. O sea, con esta plataforma, con esta aplicación, Sí. lo que puede hacer un vecino es que, por ejemplo, no sé, pintaste tu casa de amarillo y como pintas tu casa, tienes el dinero de pintar tu casa, eso quiere decir que, o sea, ganas mucho y ganar mucho está mal, porque desde Chávez se inculcó también la base de ser rico es algo malo, entonces no puedes crecer, el capitalismo es malo y bueno, por eso te denuncié y por eso sí fueron a buscar, hasta hace poco todavía buscaban a las personas y las detenían, o sea, por algo tan absurdo como eso, o sea, y es que todos los casos de detenciones, por lo menos de civiles, los estudias y es abrumador, pero no abrumador solamente por el contexto de lo que pasa luego que los detienen, sino abrumador por lo absurdo que es la causa detrás de esa detención. Entonces, bueno, eso era lo que, lo que En iba a Venezuela, decir. en Gracias, Venezuela Daniel. hay un caso, por ejemplo, de la hija de una persona conectada al chavismo que estaba enamorada de un muchacho y como al muchacho le gustaba a otra muchacha, ella fue y denunció a la muchacha simplemente para que la metieran presa y ella quedarse con el muchacho. O Ay, sea, pero de a ese verdad, nivel, ¿eso es real? O sea, ¿esos son a ese casos nivel reales, de a verdad? ese nivel nos encontramos, pues. Ojo, Vaya. voy a hacer un inciso porque la pregunta se concentra más en el pasado de cómo era el chavismo antes del 3 de enero. Voy a hacer un inciso porque el chavismo sigue siendo así. Lo que pasa es que ahora está Ok, tutelado, o está gestionado, mejor dicho, es la palabra correcta, gestionado por así es. una fuerza externa, pero todavía el chavismo sigue siendo así. De acuerdo. Andrea, tu intervención y vamos a pasar al siguiente ciclo de preguntas, por favor. Andrea. Eh, Sumado a eso, claro que en Venezuela el chavismo dictó lo que es antiodio, ley contra el odio, que es prácticamente de que si tú publicas algo en contra del gobierno o haces un comentario en contra del gobierno y te escuchan en la calle, pues vas preso sencillamente. Eso está incluso legislado en una ley, que tú no puedes, que limita a las ONG, incluso llegaron a prohibir a varias ONGs aquí en el territorio venezolano simplemente porque alzaban la voz. O sea, el Eso punto ya llegó me está hasta el nivel dando legal. que pensar, me da miedo, igual acá en México, porque desde la administración pasada empezaron a limitar mucho a las ONGs. Hasta antes de las ONGs tenían apoyo incondicional, ¿no? Y infinidad de ONGs que existen aquí en México todavía, pero de la administración para acá hacia acá ya han limitado mucho a las ONGs y de hecho han cambiado algunas leyes para que las ONGs ya no puedan registrarse ni ser legales y eso, o sea, da mucho que pensar y con lo que me cuenten ustedes, o sea, ya me preocupé mucho más. Pero vamos a, a darle continuidad a esto. Y en esta segunda parte vamos a hablar un poco ahora sí de por qué ocurrió esta intervención, ¿no? O sea, vamos a hablar acerca de esta legitimidad de la intervención por esta crisis de gobernabilidad. O sea, ¿fue real? ¿Fue legítimo? ¿Hasta qué punto han sido sancionados? ¿Qué argumentos dio Estados Unidos principalmente para poder involucrarse en este tema? Y ustedes díganme, sin esta intervención, ¿seguirían igual? ¿La sociedad civil, las organizaciones habrían hecho o actuado de alguna forma? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Daniel, si Bueno, quieres si abrir, nadie se o anima Roymer. abro yo. Yo pensaba que Roimer abriera esa parte Ok, y complemento. Roymer, adelante. Sí. Mira, lo que pasa es que para responder esa pregunta hay que entender muchas cosas primero.
Voy a ir Claro, soltando algunos ítems y después integro todo. danos Eh, contexto. sí, a ver, primero nos encontramos en un contexto de 27 años del chavismo en donde, por ejemplo, la oposición, o lo que aquí en Venezuela llaman la oposición, ha intentado por diversas vías políticas, institucionales, sacar a un grupo de delincuentes que evidentemente no apela a la institucionalidad. De hecho, una institucionalidad que en Venezuela no existe por lo menos desde la aprobación de la Constitución de Venezuela de 1999. Porque la misma aprobación de la Constitución fue un acto ilegal si nos apegamos a las leyes que estaban vigentes en Venezuela pre-Constitución de 1999, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de 1961 no contemplaba, digamos, una vía para poder aprobar otra Constitución en Venezuela. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia tuvo que haber desaprobado ese plebiscito para ir a la Constitución y aún así el tribunal guardó silencio, permitió la Constitución y también entró en vigencia en Venezuela. Y bueno, fue una Constitución hecha a la medida del chavismo también para poder acrecentar su poder estatal en Venezuela, ¿no? Ojo aquí también, esa Constitución no dista mucho de las constituciones pasadas en Venezuela. Porque las constituciones pues, del 61 y del 47, que son las más inmediatas a la del 99, también daban mucho poder al Estado. Lo que pasa es que la del 61 profundizó la del 47 y la del 99 también profundizó un poco más la del 61. Entonces, pero ya venía esa tendencia, digamos, estatista en Venezuela creciendo desde hace mucho tiempo, con una sociedad venezolana que también la demandaba desde hace mucho tiempo, y bueno, llegamos a donde llegamos. Eso por un lado. La oposición, si bien al principio nos encontramos con un chavismo que apelaba a la institucionalidad, ya por lo menos en el año 2007 nos encontramos con un chavismo que comenzó a mutar. Bueno, no, ya, digamos, ya el chavismo comenzó a sacar las garras, por ejemplo, con lo que pasó en el año 2002 con los despidos masivos en PDVSA, de quienes no estaban a favor del chavismo, entre otras cosas, ¿no? Y allí estaban asomando las garras, pero como tal, digamos, comienza a dar un giro más oscuro a partir del año 2007 en Venezuela, con queriendo aprobar, digamos, las leyes del Estado comunal, entre otras cosas, que la población venezolana rechazó, pero que al final igual el Estado terminó consiguiendo e implementando en Venezuela por otras vías de leyes orgánicas. O sea, aquí nos encontramos también, o podemos ver que se saltaron lo que muchos llaman la separación de poderes en Venezuela, porque en realidad lo que hubo fue una conjunción de todas las instituciones venezolanas para servir a un chavismo que cada vez iba acrecentando su poder, y contracara esa oposición que no supo, en principio, saber cómo hacerle frente a eso. Primero por vías institucionales y segundo también porque nos encontramos con una oposición que en muchos sentidos, o por lo menos parte de ella, ha sido servir y ha sido copartícipe de ese chavismo, o mejor dicho, una ficha del chavismo para poder ir a una disidencia controlada dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas, por ejemplo, si podríamos haber logrado algo por nuestra cuenta, la respuesta es no. La respuesta es no, en principio, porque no tenemos ningún tipo de poder militar y nos encontramos ante un régimen en el que era inevitable salir por la vía pacífica, y quedó demostrado el 3 de enero. Y aquellos militares que se ponían a disposición para apoyar a la población civil, lamentablemente caían o eran dirigidos o tenían algún tipo, digamos, como quienes tienen la voz y, digamos, el poder en las cámaras dentro de Venezuela para controlar cierta disidencia, han sido precisamente esas fichas del chavismo, esa oposición falsaria que ha sido servir al chavismo. Lamentablemente ellos han servido también para apagar todos esos levantamientos, ¿no? O incluso vender a quienes se han levantado en Venezuela, porque muchos de los militares disidentes que se levantaron en Venezuela y que cayeron presos porque fueron vendidos por esa oposición. Entonces, no podríamos hablar de salir de un estado criminal que al mismo tiempo estaba controlando a su oposición. Era necesario un poder estatal y un poder externo, evidentemente. Cuando digo poder estatal, es ayuda extranjera, ¿no? Otra cosa también, no solamente estamos hablando del chavismo, estamos hablando de inteligencia rusa, estamos hablando de inteligencia cubana, estamos hablando de injerencia iraní. O sea, era imposible por
era simplemente imposible. O sea, no había posibilidad alguna de salir del chavismo por la vía pacífica o por la vía institucional dentro de Venezuela, y mucho menos apelando, aunque bueno, de eso ya sería otro tema, pero apelando a esas leyes de derecho internacional de respeto a la soberanía en Venezuela, ¿no? Que para mí hay muchas contradicciones allí, pero bueno, ese es otro tema. Sí, por supuesto. Este, Es que ha sido toda una construcción de años, ¿no? O sea, para poder implementar estos controles por parte del Estado y que al final ellos, pues valga la redundancia, controlen hasta los pensamientos de la sociedad, ¿no? O sea, eso es algo increíble y sí, salir de un día para otro, pues no, y menos si no tienes las herramientas ni los recursos para hacerlo. Entonces, creo que esta intervención era inminente, ¿no? Inminente, necesaria, y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Daniel, tu intervención, por favor. No, bueno, de acuerdo por lo menos con toda esta hoja histórica que nos hace Roimer. Sí, la cuestión era bastante delicada. Y fíjate que iniciamos la sesión que yo hice, la prensa, tú también nos preguntabas, o sea, sobre este antes y después, ¿verdad? Del 3 de enero. Y Roimer nos dice, sí, que el tema sigue teniendo las mismas características que ha sostenido, bueno, hasta hace poco, con la diferencia de que sí, ciertamente tener esto que Estados Unidos llama tutelaje, de algún modo nos ha permitido ver cómo en estos últimos meses algunos activistas políticos van recuperando espacios en su activismo de calle, ¿verdad? O sea, en hacer un trabajo que ya formalmente se hace en espacios públicos, con grabaciones, con declaraciones de prensa, como los mismos periodistas empiezan a participar nuevamente en estos espacios, porque los periodistas, el gremio de periodistas en Venezuela ha sido uno de los más golpeados en estos últimos años, no solamente por esta cuestión de la persecución contra opositores, sino también por la censura. Muchos perdieron sus empleos, sus equipos. Cuando un periodista es detenido, le quitan todo lo que tenga a nivel tecnológico. Y de hecho hoy, solo que no he verificado las noticias, había una declaración que decía que se iban a empezar a resarcir algunos daños o a devolver equipos de medios de comunicación que fueron cerrados durante los últimos años por toda esta cuestión de la aprobación de la amnistía. Pero a lo que voy con esto es que sí vemos un cambio, porque de nuevo hay más confianza en las personas en que podemos hacer o maniobrar hasta cierto punto de forma presencial, hacer un activismo un poco más parecido a lo que hacíamos hasta antes del 2024, pero eso no exime completamente el hecho de que siga habiendo un riesgo. Afortunadamente este mes no han habido nuevas detenciones, o sea, después de muchos meses, es el primer mes sin detenciones. Sí detuvieron a un ciudadano americano, pero lo liberaron a las pocas horas. O sea, se han dado detenciones muy puntuales, pero de personas que liberan al poco tiempo. Desconozco quizás todos los casos para decir si es por causas personales, otras veces son órdenes que vienen del Ejecutivo, pero también hay que recordar que, a ver, nosotros también tenemos pequeños, no sé si llamarles dictadores u otros sistemas de gobernanza dentro de los estados, porque, a ver, por ejemplo, quien hasta hace poco fue gobernador de mi estado, a dedo podía decidir a quién quería detener de los activistas que formaban parte de la oposición. Entonces, esas no eran órdenes que necesariamente llegaban hasta Caracas para que, qué sé yo, alguien más cercano a Maduro dijera, no, sí, detenga a este ciudadano. No, se trataba de que todo el Estado tiene cuotas de poder, o mejor dicho, cuotas de represión, porque al final todos tienen que apelar a una unión que es falsa, una unión hipócrita o a una solidaridad al menos entre personas que son afines al régimen, porque, a ver, es algo que estamos evidenciando ahorita. Muchos chavistas no están de acuerdo, por ejemplo, con las posturas de Elcy Rodríguez de promocionar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, aunque no hemos llegado a ese punto, pero o sea, acuerdos comerciales con Estados Unidos, acuerdos de cooperación a nivel petrolero para recuperar la industria petrolera, la industria energética. Muchos chavistas no están de acuerdo porque están cambiando, o sea, la matriz chavista, que era el discurso antiimperialista, anticapitalista, que te hablaba los ricos son malos y el norte es malo, a un discurso en el que ahora estamos abriendo los brazos a Estados Unidos con una excusa mala de que esta apertura se da para que entonces cuando tengamos abierta nuevamente la Embajada de Estados Unidos en Caracas podamos denunciar que se llevaron al presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces, obviamente hay una cuestión de allí bastante incoherente, pero también entendemos que el discurso de Delcy políticamente es al menos para ella necesario para intentar sostener la cohesión que queda del chavismo, porque para ellos siempre ha sido muy importante intentar mantenerse fieles a sus líneas internas. Eso no quiere decir que no haya
hayan confrontaciones, pero sí que al menos a efectos de la opinión pública intentan mantenerse al margen. Y bueno, por ese mismo margen es que te comentaba que si bien tienen todos los gobernantes, alcaldes, gobernadores, cuotas de represión que, o sea, que pueden cumplir, si el Ejecutivo, por ejemplo, decidiera que van a liberar a un activista de mi estado, el gobernador tiene que cumplir, el que esté de gobernador de turno. Porque, de nuevo, ellos tienen que apelar a esta unión y subordinación que, bueno, se está inculcando incluso a las Fuerzas Armadas desde que Chávez llegó al poder. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera aportar algo de eso, pero otra vez, si vemos un cambio desde el 3 de enero, pero todavía no es tan sustancial como para decir que recuperamos completamente la libertad de expresión. Y al final, si revisamos todavía las etapas del plan de Estados Unidos, la última es la redemocratización. O sea, primero están en esto que llamaron estabilización, que también pasa por un proceso económico, que sí es urgente, pero que, de nuevo, no nos habla de que necesariamente vamos a ver una recuperación del Estado de Derecho como estuvo concebido hasta antes del gobierno de Chávez, por lo menos. Bueno, lo dijiste bien, como estuvo concebido hasta antes del gobierno de Chávez, porque no teníamos Estado de Derecho. O sea, no podremos hablar de violación de Estado de Derecho porque en Venezuela no existe el Estado de Derecho. No se puede violar algo que no existe. Buena Ah, aseveración, Roy, de verdad. no, disculpa, ahora que me estoy acordando, preguntaste sobre los argumentos que utilizaba Estados Unidos para intervenir en Venezuela, ¿no? Sí, Este, es lo que iba a volver a preguntar. ¿Cuáles fueron estos sí. argumentos que ofreció Estados Unidos? Y la sociedad. Bueno, ya lo comentaron un poco, pero la sociedad de verdad, ¿cómo lo tomó? Bueno, no sé si alguien más quiere hablar al respecto para no redundar. Fíjate que allí tenemos a Rob, que me parece raro que no ha intervenido, y Andrea también se me hace raro que no ha intervenido. Andrea, este es tu momento. Vamos, Andrea, sé que tienes mucho que decir. Ah, Andrés está escribiendo, parece que no puede hablar. No, no tengo nada que comentar al respecto. Creo que Ya, mis, ok. creo que mis compañeros comentaron todo lo referente. Lo que sí quería acotar es que hay que destacar la diferencia entre una intervención y una extracción. Es la palabra clave. Estados Unidos no intervino. Estados Unidos hizo una extracción de una persona buscada por su justicia. Pablo levantó la Perfecto, mano. gracias por esto. Paula, adelante. Hola, primero que todo, hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Bueno, primero que todo, respondiendo a lo que preguntaste, César, sobre los argumentos que tenía Estados Unidos, siento que uno de los principales argumentos para intervenir en este caso, principalmente mediante sanciones y sobre todo la presión diplomática, es que el gobierno de Maduro rompió completamente el orden democrático, pero bueno, igual como hablaba este Roimer, si no estoy mal, lo podíamos evidenciar desde Chávez. Eso sí, chicos, les estoy dando, digamos que una postura, ya que ustedes son verdaderamente mis vecinos de al lado, o sea, yo soy colombiana. Bueno, y diría que desde esta perspectiva también como que no se trata simplemente de intervenir en un país soberano, sino de responder a, y va a sonar un poco cliché, repetitivo, pero un régimen que debilitó las instituciones, limitó la participación política real y sobre todo concentró el poder terriblemente. Entonces, para Estados Unidos, digamos que reconocer a la oposición y aplicar sanciones fue una forma de presionar una transición democrática, eh, no de ocupar como tal el país ni intervenir militarmente directamente. También otro argumento importante, yo digo que destacaría, es la defensa de los derechos individuales y sobre todo como desde nuestra visión liberal, el Estado existe para... existe pues para proteger la libertad, no para restringirla. Cuando un gobierno, digamos que en este caso, como ocurrió en Venezuela, encarcela a sus opositores, yo lo escribí hasta en una columna de opinión que hice, o sea, persigue periodistas y limita muchísimas libertades civiles, pierde legitimidad moral literal ante la comunidad internacional. En ese sentido, yo diría que también Estados Unidos justifica sus acciones como un mecanismo de presión contra un gobierno que
según su postura, dejó de cumplir su función básica de proteger a sus ciudadanos dentro de un montón de argumentos que tendría Estados Unidos, digamos que dejando por fuera lo que nosotros, porque cuando ocurrió, digamos, eso el 3 de enero, yo discutía bastante porque todos decían, pero es que Estados Unidos lo hizo plenamente por el petróleo, digamos que no lo hizo por otra cuestión, pero también ellos tienen como un montón de argumentos porque Venezuela estaba terrible, o sea, están bajo una dictadura que, o sea, por Dios, no sé qué piensen al respecto. Me agrada tu forma de expresarte porque, o sea, tú lo dijiste, eres vecina de Venezuela. Yo lo veo todo el contexto desde acá, desde México, y sabemos que las percepciones son distintas. Ajá. Y sí, a veces nos dejamos llevar Sí. precisamente por los argumentos, ¿no? Desde acá también, o sea, la sociedad mexicana decía, no, es que Estados Unidos solamente quiere a Venezuela por su petróleo y ahora van a ser los gobernadores de Venezuela y Venezuela va a ser un estado más de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esas son las percepciones o las ideas que muchas personas tienen. Bien. Bueno, yo tomé unas notas aquí. Está desarrollando. Sí. Sí, No, Roy. pero Rob primero que hable, que levantó la mano antes de. Rock, adelante. Hola chicos. Bueno, solamente quería responder la pregunta de César, de que preguntó también cuál era la percepción de las personas, de la gente aquí en Venezuela, de cómo lo tomamos. Y bueno, cómo lo tomaron, porque yo estaba en ese momento en Colombia, ya estoy en el país, pero en ese momento yo no puedo decir qué creía la gente que estaba aquí, pero con todo lo que conversaban, obviamente toda la gente estaba feliz. Por supuesto, era algo que ni siquiera yo no lo esperaba, porque yo creía que todo era simplemente pura amenaza de gobierno de Trump. Yo se lo juro que yo no pensé que Trump iba a hacer esto, pero bueno, lo hizo. Y yo vi mucha gente que por lo menos en los estados ponía, no lo ponía directamente, pero ponía el amanecer, las fotos, y decía, qué amanecer tan bonito, qué café tan sabroso me estoy tomando hoy. Y la gente no estaba haciendo fiesta, no estaba celebrando, pero sí estaba celebrando, pero no a lo grande, sino a lo interno, porque a pesar de que sabían de que habían extraído a Maduro, seguía la mano represora mandada por Diosdado Cabello todavía, que está ahí, sigue como en un hilo, pero sigue. Y aún la gente, aún con temor, sigue celebrando el 3 de enero, ¿no? Pero esa es la percepción. Yo no vi a nadie aquí peleando por Estado de Derecho, por invasión, porque nos trajeron pisaron nuestros suelos, nos violaron nuestras soberanías, ¿qué van a hacer con nuestro petróleo? No, eso se lo vi a toda la izquierda latinoamericana, pero a la venezolana, mira, yo no vi a nadie hablando sobre eso. Pero eso, César, te podría decir que es la percepción de la gente aquí en Venezuela. Agradezco mucho de verdad, Rob. Fíjate, o sea, yo igual, o sea, veía mis redes sociales, veía muchos posts de esto y decía, bueno, están celebrando la extracción de su presidente y demás, o sea, entonces las cosas están mal, las cosas estaban mal y ahora lo pueden celebrar porque es una calma para ellos. Y eso pues hasta a mí me daba felicidad, me estaba contagiando, ¿no? Ahí y demás. Pero, de verdad, gracias por esa intervención, Rob. Sí, Roy, sí, ahora sí, estamos sí, contigo y vamos a cerrar con tu intervención para hacer la última ronda de preguntas e ir cerrando. sí. Fíjate, hay que tener algo claro. Bueno, primero Maduro no fue ni es ni será presidente. Es un genocida narcodictador que sometía junto a toda una estructura criminal a un pueblo entero y ayudó también a desestabilizar toda la región en Latinoamérica, ¿no? Entonces, incluyendo Estados Unidos. Entonces, partiendo de eso, precisamente uno de los argumentos que utiliza Estados Unidos para poder extraer a ese criminal, me voy a ahorrar las palabras más sonantes, es precisamente que fungía como bueno, ayudaba, ya actualmente el argumento que se está utilizando no solamente que exportaba, sino que ayudaba más en la logística de transporte de drogas hacia Estados Unidos y hacia otros hemisferios también, pero precisamente ese, ¿no? También como está usando el argumento de que, bueno, destruyó todo el aparato institucional aquí en Venezuela, aunque eso viene desde Chávez, y también que desde su posición de poder en el Estado venezolano ayudó a emitir
identidad venezolana a ciertos grupos iraníes, entre otros grupos terroristas, para que evidentemente también pone en tela de juicio a la seguridad en Estados Unidos. Entonces, esos son los argumentos, ¿no? Ahora, evidentemente, yo como apelo mucho a la realpolitik, que Estados Unidos intervino en Venezuela porque quería ayudar a los venezolanos y quiere restituir todo el Estado de Derecho en Venezuela, evidentemente tampoco nos caigamos a mentiras, que no, o sea, por lo menos la razón principal no es. Que puede ser, que puede derivar en eso y va a servirnos a nosotros también y nos ha ayudado también porque ha sido después de tantos años el único que hizo una acción concreta que necesitaba el país, sí, evidentemente. Pero hay que pisar pies en tierra porque nos encontramos en contextos geopolíticos, nuevamente repito, en donde ya China, Rusia, Irán tenían mucha injerencia aquí, y no solamente en Venezuela, sino que por extensión también en Latinoamérica. Y bueno, de ahí se explicaría también la razón por la cual, por ejemplo, Trump puso a Marco Rubio como secretario de Estado, porque quería dar ya un giro hacia la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica y no tanto en Europa, ¿no? Y bueno, a las pruebas me remito, es lo que ha pasado en los últimos meses. Y de hecho, yo conversando con un amigo, después de pasado ciertos meses del año pasado, yo le decía, no entiendo por qué siguen metidos en Europa, y si la razón de poner a Marco Rubio tendría que haber sido dar un giro hacia Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ya a los últimos meses es lo que ha pasado. Otra cosa que comentó, fíjense, esta es una de las contradicciones del derecho internacional, ¿no? Bueno, más allá de que está viciado al principio porque los estados no son sujetos de derecho, aunque ya eso es una discusión de filosofía del derecho, pero los estados no son sujetos de derecho, para empezar. O sea, ya parte de base de que el derecho internacional está mal por todos lados. Pero, no, ¿cómo queda, por ejemplo, la libre determinación de los pueblos ante un estado criminal que los está sometiendo? Entonces tienes un derecho internacional que por un lado defiende la libre determinación de los pueblos, pero por el otro lado también defiende la soberanía del Estado, no de los pueblos, porque lo que defiende es la soberanía del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado está arremetiendo en contra de los derechos sistemáticamente de la población? Hay una contradicción allí. O sea, ¿cuál derecho debe primar? Y, por tanto, ¿cuáles son las acciones concretas que se deben llevar a cabo para que prime ese derecho? Punto número uno, ¿no? Y ahí apelo a lo que decía Rob. En Venezuela, evidentemente, ninguno de nosotros se quejó por la violación de la soberanía de Venezuela, porque se está violando la soberanía de Venezuela en el momento cero en el que, por ejemplo, no hay un presidente legítimo, escogido legítimamente, evidentemente, por un proceso electoral, que las personas estén de acuerdo con eso, ¿no? Y mucho más cuando nos encontramos con iraníes, rusos y chinos aquí metidos en Venezuela, con el que ninguno de nosotros está de acuerdo. O sea, punto número uno. Lo otro también es el derecho, o sea, entendiendo bien el derecho, debe ser adaptativo a los tiempos. No podremos hablar de derecho si se apelan los legalismos estáticos y se pretenden corregir problemas del presente apelando a conceptos del pasado. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, y eso es algo que explicó profesora, por ejemplo, aquí en Venezuela, la profesora Andrea Rondón, la estoy usando de base, de hecho, para hacer un ensayo al respecto. Estoy hablando de este tema porque me empapé demasiado, porque es que estoy escribiendo al respecto, porque es que no puedo, o sea, es inconcebible cómo la irracionalidad en la que caen algunos cuando intentan tratar temas del presente, ¿no? Y temas también tan complejos como el que está pasando aquí en Venezuela. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que llegaron los juicios post Segunda Guerra Mundial y se comenzaron a condenar a los nazis y todo, una de las quejas que comenzaron a decir es que no se podría juzgar a los nazis con, por ejemplo, leyes que no existían en ese momento, sino que iban a existir después. Es decir, no aplicación retroactiva, ¿no? Pero evidentemente, dado el contexto en el que nos encontramos y dado también la injerencia y toda la masacre que ocurría en el momento a nivel internacional, era necesario, el derecho no estaba actualizado para eso, y era necesario recurrir a un proceso de entender qué era lo que estaba pasando en el momento y que comenzaran a surgir leyes o comienza a forjarse un derecho que esté a la altura de lo que requieren las circunstancias. Bueno, actualmente eso es lo que está pasando en Venezuela. O sea, el derecho internacional no sabe
cómo tratar lo que está pasando en Venezuela, porque está apelando a conceptos del pasado y nosotros no podemos apelar a eso para tratar a esto. Entonces, Te eso agradezco mucho, Roy. De verdad es y, no, y lo último es que con precisamente... y con esto cierro, disculpe, con el tema de Diosdado Cabello, Dale. precisamente por eso, nosotros no, en mi caso me dejó un sabor agridulce. Yo no dormí el 3 de enero, yo me fui a dormir a las 2:30 y a las 12:40 me estaban llamando, o sea, no dormí nada. De hecho, yo tengo información que él de hecho había amenazado a Nicolás Maduro directamente y en persona si Nicolás Maduro quería ceder ante la presión de Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que realmente, o sea, podría hacer eso. Entonces, pero bueno, hasta el momento las cosas en Venezuela están en un escenario tanteando ciertas cosas. Vamos a ver en qué deriva todo. Disculpe que me Un extendí. escenario de cambio, de transformación, digamos. Y No sabemos precisamente todavía. para cerrar ahora, precisamente vamos a hablar acerca de las consecuencias, de estas consecuencias que ha traído esta intervención, ¿no? Consecuencias inmediatas. Y vamos a centrarnos en dos simples preguntas. Vamos a preguntar o vamos a tratar de contestar cuáles, o más bien, qué cambios en la estructura de poder se observaron tras la captura de Maduro, ¿no? O sea, cambios inmediatos. Y bueno, ya hablaste un poco de eso, pero ¿qué desafíos legales enfrentan los derechos humanos en el nuevo contexto? Y además, esta que me gusta mucho, díganme ustedes si la intervención está abriendo el terreno para reformas estructurales, económicas o simplemente será una redistribución del poder. Cerramos con eso. Daniel, te veo pensando. Andrea, Andrea, Ya, perdóname, ¿podrías querías repetir intervenir, la adelante. pregunta, por favor? Le escuché entrecortado. Si pudieras repetir la pregunta, por favor, que lo escuché entrecortado. Ah, bueno, son tres muy simples. En cuanto a la estructura, ¿qué cambios vemos o ven en la estructura de poder, ¿no? Tras la captura de Maduro. También, ¿qué desafíos legales enfrentan ahora los derechos humanos en el nuevo contexto? Y tratemos de averiguar si esta intervención está abriendo el terreno para reformas estructurales, económicas o simplemente va a ser una redistribución de poder. Adelante. Fíjate que el contexto, César, en realidad sigue siendo complejo, o sea, para señalar exactamente en qué va a desembocar todo, porque si bien, bueno, por ejemplo, la mayoría de los venezolanos, eso ya se ha estudiado con hay varias publicaciones con muestras estadísticas que dicen que tienen más esperanza sobre el futuro del país, que se sienten motivados de que de verdad en esta oportunidad sí va a haber un cambio, que es algo que no existía, por ejemplo, en diciembre del año pasado. O sea, el 31 de diciembre no existía ninguna clase de atisbo de esperanza por lo que se refería al futuro del país. Por el contrario, las previsiones nos hablaban de que de los 8 o ya 9 millones de venezolanos que están en el extranjero iban a aumentarse este año hasta 10, 11 o máximo 12 millones de personas fuera del país por la situación política y la situación económica que atraviesa. Pero digo que es complejo porque, a ver, si bien vemos que gracias a los convenios que se están realizando con Estados Unidos, por ejemplo, ya llegaron unos cargamentos con una cantidad importante de toneladas de medicina para los centros de salud pública, que luego enviaron otra cantidad de medicinas adicionales que se supone que se van a distribuir en los centros de salud para el beneficio de la ciudadanía. Recordemos que la salud pública es gratuita en Venezuela. Oye, hay algunas cosas que a mí me parece que siguen siendo muy preocupantes, entre ellas que, como lo dijo Andrea, el Estado está completamente secuestrado por el régimen, o sea, no hay ninguna clase de poder público de administración que no sea parte del chavismo en este momento en el país, y eso quiere decir también que la administración de los hospitales y de los centros de salud pública también sigue siendo de los chavistas, que son las mismas personas que están primero acostumbradas a formar parte del poder, segundo, a no llevar auditorías completamente transparentes sobre sus gestiones y que adicionalmente ya se ha evidenciado a través del tiempo cómo han malversado fondos, han redireccionado proyectos
y por lo mismo, digamos que hay una expectativa que es más bien negativa de que no necesariamente todos los directivos de estos centros de salud, por ejemplo, de verdad van a ofrecer estas medicinas a las personas, sino que más bien, por ejemplo, podrían venderlas a precios más económicos que los de otras farmacias para ganar dinero de una medicina que se supone que debería entregarse de forma gratuita, para su beneficio personal, etcétera. Pero otra vez, eso nos habla de que el Estado, o sea, en su matriz sigue siendo el mismo, es corrupto, toda su gestión es opaca. Y bueno, en general yo nunca esperaría nada bueno de alguien que haya formado parte de este sistema, ¿no? Pero aún así, es bien curioso porque en Estados Unidos sí apela a que luego de que haya una estabilización, o es a lo que apelaron, luego de que se llevaron a Maduro, o sea, a intentar que la sociedad civil de algún modo también se enrumbe de nuevo hacia sus actividades cotidianas, es que ellos saben que necesitan recuperar primero el sistema energético y segundo la economía del país para poder garantizar inversiones de empresas americanas. Hay empresas que fueron expropiadas durante el gobierno de Chávez, que por ejemplo en este momento no sienten confianza en el Rodrigato para volver a invertir en Venezuela o para recuperar sus infraestructuras. Y eso de algún modo, o sea, vemos que choca un poco con el plan de Trump que te dice, ok, estabilizamos al país, al menos en lo social, pero a ver, todavía hay represión, no podemos hablar completamente de estabilización hasta que no haya libertad de expresión, libertades plenas. La amnistía no concede libertades plenas, en muchos casos hay excarcelaciones todavía con medidas cautelares, seguimos con más de 600 presos políticos, pero en el respecto a la recuperación económica, yo diría que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vemos que el sistema sigue siendo el mismo, que hay empresas que no tienen confianza, otras que sí tienen confianza, que es a lo que apela Trump, pero también esto responde a una cuestión que es bastante interesante y que se coordina directamente con lo que decía Roemer sobre el Realpolitik, y es el hecho de que Estados Unidos interviene no porque le interese demasiado la democracia o la libertad de nosotros como venezolanos. Interviene por una cuestión de hegemonía, de poder en la región, de una posición geográfica estratégica que tiene Venezuela, de quizás los recursos naturales que tiene, pero los recursos naturales no son el fin en sí, que eso es algo en lo que ha pecado la izquierda política, por dos factores. Primero, los recursos naturales no son riqueza. Si de recursos naturales se tratara la riqueza de un país, Japón sería un país pobre y es la potencia tecnológica más importante del mundo. Y en segunda instancia, porque la industria petrolera está tan quebrada después de tantos años de corrupción y de mala gestión, que los ingresos que está aportando desde este momento el petróleo de Venezuela a Estados Unidos y que seguirá aportando en el transcurso de estos meses, será pírrico para el Producto Interno Bruto que tiene ese país actualmente. O sea, para nosotros como venezolanos es importante porque no vemos liquidez en divisas, no tenemos acceso a tarjetas de crédito, o sea, vemos un retraso en lo económico magistral. Pero, de nuevo, esta apelación del discurso, por ejemplo, de Trump de decir, no, nos estamos haciendo más ricos porque controlamos las reservas de petróleo más grandes del mundo, es completamente subjetivo, o sea, responde a un discurso otra vez político, quizás populista, para justificar sus acciones, que otra vez responden en realidad de fondo, es una hegemonía, pero completamente no podríamos hablar de que, por ejemplo, el petróleo de Venezuela va a enriquecer a Estados Unidos porque la industria actualmente no puede ni siquiera enriquecer a Venezuela. O sea, eso es algo muy importante de considerar. Y de hecho hay un video de Juan Ramón Rayo, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que está interesantísimo, en el que justamente se hace un estudio matemático en el que se demuestra que los ingresos que aportaría Venezuela representarían menos del 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, todavía con la recuperación de la industria. Gracias, Daniel. De verdad, o sea, aquí tú planteas una serie de factores muy importantes que van a ser determinantes para el camino que vaya a tomar Venezuela. Sabemos que actualmente la gente que sigue ahí en el poder, pues está demasiado enfrascada con la administración anterior y va a ser un reto reformular o reformar todo este tipo de intervenciones. Andrea, por favor, y después Nathan. Ok, sumando a lo que comenta Daniel, también cabe destacar que entre esta situación compleja que tiene Venezuela actualmente, está de que puede existir, o sea, está la posibilidad de un levantamiento por la lucha de poder, porque está el Rodrigato por un lado y está Diosdado Cabello por otro lado. ¿Qué pasa? El Rodrigato controla lo que es las instituciones públicas, más no controla el brazo armado de Venezuela. Quien controla el brazo armado es Diosdado Cabello. Entonces,
se han visto, incluso se ha visto el descontento entre Diosdado y Rodrigato, lo que presenta a Venezuela como un país todavía muy fluctuante en contexto social y en contexto político. Entonces, se está esperando que también la reestructuración de un sector petrolero que está completamente destruido, que también tiene lo que es infraestructura que no funciona, que está muy desactualizada, necesita una gran inversión y eso no se va a arreglar entre 1 año, 2 años. O sea, este proceso va para largo. El proceso de estabilización social va a llevar un tiempo antes de que podamos comenzar a decir va a haber un cambio en Venezuela, va a poder haber estabilidad y transparencia para unas posibles nuevas elecciones. Lo que estamos viendo es cómo esta inversión estadounidense está empezando a llegar al país para intentar controlar, o más bien dicho, regular un poco la economía de Venezuela e intentar estabilizar el país, porque cabe destacar que Venezuela también tiene una deuda internacional que le debemos para países y esa deuda también debe de cancelarse. Y actualmente Venezuela tiene una crisis económica increíble. Nathan, si quieres comentar algo más. Gracias, Andrea. Y sí sabemos que los conflictos internos están por venir y es ahí donde igual las organizaciones y la sociedad civil tendrán que intervenir. Todos tienen un papel muy importante ahí. Nathan, adelante. ¿Qué más, muchachos? Yo en realidad más que aportar algo específicamente al tema que estamos hablando, quería soltar un pequeño dato que tiene que ver con todo lo que estamos conversando, pero que se va un poco de órbita. Y es que al fin y al cabo estamos hablando de 25 años de gobierno, pero que son 25 años que están trazados por un fenómeno que a mi parecer es muy interesante, y es el chavismo. El chavismo es un fenómeno como nunca lo habíamos visto antes en este país, porque tiene una serie de características, incluso místicas, que le hacen completamente distinto a todo lo que hemos vivido hasta el momento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahora aquí quien recuerde, aquella famosa portada de periódico cuando Chávez estaba, no recuerdo si llegando a la presidencia o ya la había ganado, en donde él decía que tenía una silla donde se sentaba Bolívar y que ahí no se podía sentar más nadie, sino solamente tenía que estar siempre vacía porque el Libertador estaba sentada, creo que era a su diestra o a su izquierda, no recuerdo. Entonces yo el tema que quería lanzar, por si alguien quiere profundizarlo luego, es que el chavismo ha tenido siempre una caracterización y una fenomenología bastante interesante a nivel ideológico, no solamente por la ideología política, sino también por su ideología religiosa, que también es bastante amorfa y bastante relativista. Y el punto al que quería llegar era que con todo esto